Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. A punto de entregarle la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump, Joe Biden se enfoca en asuntos de política internacional. ¿Por qué? Un profesor de Sciences Po propone que el Estado francés, para reducir su enorme deuda, apruebe un impuesto a la marihuana. ¿Cómo es la historia? El martes se conoció en Río de Janeiro la lista de los 50 mejores restaurantes de América. ¿Quién ganó y quién recibió el premio especial? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 28 de noviembre, Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A Joe Biden le restan 53 días en la Casa Blanca. El 20 de enero será reemplazado en la presidencia de Estados Unidos por Donald Trump. Biden empezó su vida pública en 1973, cuando ocupó un escaño como senador por el estado de Delaware. Desde entonces y hasta enero de 2009, cuando se posesionó como vicepresidente de Barack Obama, estuvo por mucho tiempo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Tal vez eso explica su interés por la política internacional. El martes, Biden anunció que había hablado con los primeros ministros de Israel y el Líbano, Benjamín Netanyahu y Najib Mikati, que aceptaron su propuesta de un cese al fuego entre Israel y la milicia proiraní Hezbollah, y le dio las gracias al presidente de Francia, Emmanuel Macron. I just spoke with the Prime Minister of Israel and Lebanon. I'm pleased to announce that their governments have accepted the United States proposal to end the devastating conflict between Israel and Hezbollah. I want to thank President Macron of France for his partnership in reaching this moment. El cese al fuego cumplió ayer sus primeras 24 horas. Miles de personas que habían huido de Beirut, la capital, y otras ciudades regresaron. En Oriente Próximo han sido pocas las veces en que ha habido algo de paz desde los atentados de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. La propuesta que les hizo Biden a Israel y al Líbano no ha sido su única iniciativa en política internacional en estas semanas. Ha habido otras. ¿A qué se deben? ¿Cómo entenderlas? Llamamos ayer a Washington a nuestra compañera, la periodista y analista Dori Toribio. Juan Carlos, el presidente Biden está tratando de aprovechar estos últimos 2 meses en la Casa Blanca para apuntalar su legado. Y esto es especialmente evidente en su política exterior. No lo tiene fácil, eso sí. Biden es ahora mismo lo que aquí se llama un lame duck, un término que suele traducirse como pato cojo y que se refiere a los políticos que están en la etapa final de su cargo y ya poco pueden hacer. Esto deja a Biden en una situación muy débil tras la rotunda derrota electoral de Kamala Harris y los demócratas, con Biden fuera del foco de atención, apartado desde hace ya mucho tiempo. Y con el ganador de las elecciones, el presidente electo Donald Trump, ya en pleno periodo de transición, incluidos sus contactos y gestiones internacionales ya en marcha. Biden tiene entonces poco margen, porque ¿cómo actuar ahora? ¿Cómo negociar si en unas semanas volverá a la Casa Blanca alguien que promete deshacer todo lo anunciado ahora y que es todo lo contrario a él, con políticas proteccionistas y aislacionistas? Pero por eso mismo, Biden parece estar acelerando. Hace unas horas anunció el alto el fuego en el Líbano entre Israel y Hezbollah, negociado por Washington y París. Y Biden asegura que esto puede ser un primer paso hacia una tregua mayor en Gaza, entre Israel y Hamás, para poner fin a los conflictos más recientes en Oriente Medio. Esto se ha convertido en una pieza clave de su legado, también la guerra en Ucrania. En los últimos días, Biden ha dado un giro de 180 grados en su política de defensa, autorizando a Kiev a usar misiles de largo alcance para atacar a Rusia dentro de Rusia. También enviará minas antipersona
algo que se había negado a hacer durante meses. Y ahora da luz verde a ambas cosas para fortalecer a Ucrania antes de irse, porque con Trump el futuro de esa ayuda militar y económica de Washington es un enorme interrogante. La Casa Blanca firmó también ayer nuevas sanciones contra más de una veintena de altos cargos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por intentar robar las elecciones, dice el comunicado, que llega solo días después de que la administración Biden haya reconocido ahora al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Y una cosa más, los últimos viajes internacionales de Biden en este tramo final son muchos, algo nada habitual. Estuvo en América Latina a mediados de noviembre, primero en Perú y después en Brasil, en la reunión del G20, además de convertirse allí en el único presidente de Estados Unidos en haber viajado a la selva amazónica. Y la primera semana de diciembre viajará a África por primera vez. Justo antes de las elecciones estuvo también en Alemania, en Berlín, subrayando su mirada transatlántica y esa cercanía con los aliados europeos hasta el final. Y sí, todos estos viajes son difíciles porque en muchos países la atención ya está en Trump, pero precisamente por eso, porque está fuera del foco y ya no depende de las urnas, Biden puede hacer cosas que otro presidente no podría hacer, porque su siguiente paso es decir adiós, es ahora o nunca, ya que este no es solo el final de la presidencia de Joe Biden, es el final de su carrera tras más de medio siglo dedicado a la política. En Francia hay un debate serio sobre la forma como debería reducirse la deuda nacional, que es de 3,2 billones de euros. Los intereses son astronómicos, constituyen el segundo gasto del Estado, solo superado por lo que se destina a la educación. La situación ha llevado al primer ministro, Michel Barnier, a plantear una subida de impuestos del 20% para las grandes compañías y las grandes fortunas y un recorte de 40.000 millones de euros al año en gastos estatales. No es claro que el Parlamento lo respalde. Pero ayer Alexander Hurst, profesor del Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po, dio una idea en el diario londinense The Guardian: ponerle impuestos a la marihuana. ¿En qué consiste la propuesta? Llamamos ayer a Amanda Sánchez, corresponsal en París y Barcelona. Juan, la propuesta es bastante pragmática porque responde a la realidad de que Francia es el país que más consume marihuana en Europa. Entonces, ¿cómo sacarle provecho económico desde el punto de vista del Estado? Pues legalizando su consumo recreacional, como lo ha hecho Alemania, por ejemplo, y con esto lograr obtener mayores ingresos fiscales. 2.800 millones de euros podrían entrar al fisco nacional de forma anual y además se crearían entre 40.000 y 80.000 puestos de trabajo. Estos datos fueron aportados por los economistas Emmanuel Auriol de la Toulouse School of Economics y por su colega de la Paris School of Economics, Pierre-Yves Joffard. Ellos tienen ya varios años hablando sobre el tema y explicando que la política represiva en contra de la marihuana claramente no ha dado resultados y que ha generado, por el contrario, derroche financiero. En 2019, incluso el mismo Conseil d'Analyse Économique, vinculado al gobierno, publicó una nota destacando las ventajas económicas de la legalización del cannabis en Francia y abogando por la creación de un monopolio del Estado en cuanto a la venta. En enero de 2022 fue rechazado el proyecto de ley que proponía un mercado regulado de cannabis, pero ahora vuelve a surgir el tema y en un momento en el que parece ineludible el encontrar soluciones para la reducción de la deuda nacional. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
El martes, en el Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro, se dio a conocer la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina en 2024. La lista se elabora desde hace 11 años con el voto de 300 expertos. Así anunció al ganador la presentadora Daniela Camilo. The Best Restaurant 2024, patrocinado por San Pellegrino y Agua Pana, es ¡Don Julio! Don Julio es una parrilla muy famosa del barrio de Palermo, aquí, en Buenos Aires. Se especializa en carnes de ganado, que se cría cerca de la ciudad. El dueño es Pablo Rivero y el chef Guido Tassi. Detrás de Don Julio quedó el restaurante peruano Maido, cuyo chef es Mitsuhari Micha Tsumura. Los restaurantes peruanos Astrid y Gastón, Central y Maido han estado en el primer lugar desde que se creó la lista, salvo ahora y en 2020, cuando también ganó Don Julio. Pero el martes se dio asimismo un premio muy especial, el Icon Award. Es un restaurador que ha encabezado la identidad moderna de Colombia como nación culinaria. Bienvenido al escenario al ganador del Woodford Reserve Icon Award 2024, Harry Sazón. Harry Sazón fundó hace casi 3 décadas uno de los restaurantes más prestigiosos de Bogotá. Ha abierto otros con el apoyo de su hermano Saúl y de su equipo. Ayer lo llamamos a la capital colombiana para preguntarle por el Icon Award. Este premio significa para mí mucho sentimiento. Es un premio que viene de los colegas, de los amigos, de los periodistas, del mundo gastronómico, para una persona que, como ellos dicen, la quiere mucho la gente. Yo me siento honrado, me siento agradecido porque este premio se me pega a la celebración de los 30 años de labores del restaurante Harry Sazón. 30 años de atender nuestra clientela, de trabajar parejo, de haber pasado momentos difíciles durante la pandemia, donde nuestros clientes nos cuidaron y nos consintieron en esos momentos, donde estuvimos pendientes de nuestro personal, donde pasaron muchas cosas durante 30 años, pero recibir este reconocimiento anoche se me escurrían las lágrimas. Si yo celebro esos 30 años de alguna otra manera y hago una fiesta, se me quedan posiblemente 5.000 personas por fuera. Y no puede ser así. Nosotros, pensando cómo vamos a celebrar, vamos a invitar de estos colegas de estas listas donde han llegado también muy lejos ellos con premios bastante jugosos, con premios donde el gran Pablo Rivero de Don Julio en Buenos Aires, Micha de Maido en Lima, grandes cocineros que ya han venido acá, pero vamos a celebrar con ellos los 30 años haciendo unas cenas en el restaurante Harry Sazón con sentido social, recogiendo fondos para varias fundaciones, para poder así devolverle a este país que nos ha visto crecer un granito de arena. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia sugirió ayer que ese país no arrestaría al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contra quien pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional. Francia es país garante del cese al fuego entre Israel y Hezbollah. Para algunos, señalar que no acataría la orden de arresto porque Israel no es uno de los 124 países signatarios del Tratado de Roma que creó la Corte constituye un anuncio que debilita claramente la autoridad del tribunal. El antiguo líder del partido Tory, el conservador del Reino Unido, William Hague, fue elegido ayer Chancellor, es decir, rector de la Universidad de Oxford.
Haig, de 63 años, estudió Politics, Philosophy and Economics, lo que se conoce como PPE, en el Magdalen College del mismo centro universitario, donde en otras épocas fueron alumnos Oscar Wilde, C.S. Lewis y Vinicius de Moraes, entre otros. El primer rector de Oxford, Robert Grosseteste, fue elegido en 1224, hace 800 años. En las últimas horas se volvieron tendencia en las redes sociales españolas las fotos del rey Felipe VI y su esposa, la reina Leticia, tomadas por la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz para la colección del Banco de España. Miden 2,23 de alto por 1,70 de ancho y rompen la tradición de que los retratos sean pintados al óleo. El rey viste el uniforme de gran etiqueta del Ejército de Tierra y la reina un traje del diseñador vasco Cristóbal Valenciaga. Leibovitz recibió por su trabajo 137.000 euros. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.